Buen día con todos. A continuación vamos a sustentar el 70% de nuestra tesis titulada Factores que impiden una gestión de riesgos eficaz en los proyectos de la empresa COSAPI S.A. en el periodo del 2014 al 2016. Antes de hablar del procesamiento de la información y de la discusión de los resultados, que viene a ser nuestro avance en sí, repasemos lo que viene a ser el objetivo general, la justificación de esta investigación y de la metodología que se está siguiendo en esta tesis. El objetivo general es determinar los factores que impiden una gestión de riesgos eficaz en los proyectos principales de la empresa COSAPI en el periodo del 2014 al 2016. Este objetivo es un gran paso a una iniciativa que ya está pendiente en la empresa, el hacer un diagnóstico del por qué la gestión de riesgos no se está implementando bien en los proyectos a pesar de existir protocolos y procedimientos ya establecidos. Para ello tuvimos reuniones con los jefes y gerentes de COSAPI, quienes nos mostraron su interés en delegarnos esta iniciativa y nos dieron todo su respaldo. Quien les habla trabaja cerca de un año en la empresa, en COSAPI. Evidentemente esto nos ayudó a poder acceder a los contactos y a la información necesaria para esta importante investigación. Respecto a la justificación de la investigación, la gestión de riesgos es una de las 10 áreas del conocimiento para que un proyecto sea exitoso, según el PMI. De aquí obtenemos la razón principal para esta investigación. Se busca diagnosticar principalmente para plantear alternativas en la empresa y así aumentar el margen en los proyectos, es decir, obtener más plata. Además de mejorar la relación con los clientes al cumplir con los altos estándares de calidad en mejores plazos. En plazos menores aún. Si esta fuera la única razón, de todas formas esta investigación sería muy provechosa, pero adicionalmente tenemos otras razones más, como por ejemplo crear una cultura de gestión de riesgos en nuestro país, también de imitar empresas exitosas a nivel mundial como Vector, Fluor o BHP, quienes tienen departamentos de gestión de riesgos muy bien implementados y muy sofisticados. Con respecto a la metodología que se estaba utilizando en esta tesis, estos pasos fueron diseñados y se están llevando a cabo en constante coordinación con el área de riesgos de la empresa y la asesora de nuestra tesis, que viene a ser la ingeniera Durán. Como primer paso se formuló y se validó un cuadro de inventarios de proyectos de COSAPI entre el 2014 y 2016, en base a un criterio de juicio de expertos de 50 proyectos que fueron la población. Se escogieron 9 proyectos para poder ser estudiados. Posteriormente se diseñó el instrumento guía, es decir, las entrevistas, para las reuniones con funcionarios específicos. Se escogieron las entrevistas como herramienta de toma de datos porque con las preguntas adecuadas, diseñadas estratégicamente, se puede obtener información de manera oportuna y precisa. Es decir, se molda fácilmente a los objetivos que se buscan en una investigación. Esa es la razón por la que se utilizó la entrevista. Luego se escogió a los funcionarios a entrevistar en base a un criterio de juicio de expertos nuevamente, para posteriormente realizar la recolección de datos mediante entrevistas para evaluar la implementación de gestión de riesgos conjuntamente con la evaluación de los informes de cierre de obra y análisis y matrices de gestión de riesgos elaboradas en cada proyecto. Esta etapa viene a ser conocida como la recolección de datos, para posteriormente hacer una tabulación y un análisis transversal de la información obtenida, con el análisis de los procedimientos de la gestión de riesgos de COSAPI. Teniendo en cuenta toda la información obtenida, esta etapa viene a ser conocida como la discusión de los resultados, que es la etapa en la cual nosotros estamos y corresponde también a nuestro avance. Para finalmente hacer una propuesta de mejora, para así mejorar los lineamientos de gestión de riesgos en la empresa, que es lo que se busca y poder llegar así al objetivo general de la investigación. A continuación procederé a explicar los parámetros para lograr nuestros objetivos específicos. Nuestro tercer objetivo específico de la tesis es comprobar los procedimientos de COSAPI para la gestión de riesgos en los empleados de la empresa y analizar los procedimientos de la gestión de riesgos de la empresa COSAPI teniendo en cuenta
los riesgos identificados en los informes de cierre de obra y lecciones aprendidas. Para ello, en nuestra población consideramos los informes de cierre de obra y lecciones aprendidas de los 50 proyectos de COSAPI ejecutados en el periodo 2014 al 2016, que fue cuando se puso en práctica el procedimiento para la gestión de riesgos de COSAPI, basado en la guía del PMBOK. Como muestra, consideramos los informes de cierre de obra y lecciones aprendidas de los nueve proyectos seleccionados por juicios de expertos. Aquí podemos ver la lista de los 9 proyectos seleccionados de acuerdo a su costo, al costo de mayor inversión. Entre ellos tenemos los más resaltantes, que fueron la construcción de la nueva sede institucional del Banco de la Nación, la remodelación de la Videna, la Clínica Internacional Sede Surco y la ampliación de la mina Cerro Verde. Como unidad de análisis tenemos las incidencias registradas en la gestión de riesgos en los informes de cierre de obra y lecciones aprendidas de los 9 proyectos seleccionados como muestra. Como técnicas, usamos el análisis de informe de cierre de obras y lecciones aprendidas. Como instrumento, usamos una matriz de análisis de estos informes de cierre de obra y lecciones aprendidas. Como procedimiento, analizaremos los informes de cierre de obra y lecciones aprendidas emitidas por COSAPI al finalizar los proyectos con el propósito de inventariar las incidencias de riesgos. Como métodos tenemos el análisis y la síntesis. La consolidación de la matriz de riesgos. La matriz de gestión de riesgos está a cargo del administrador de contratos. Como entrada, él tiene el registro de riesgos identificados. Convoca a una reunión de evaluación y planificación de respuesta a los riesgos. A continuación, el Comité de Gestión de Riesgos ejecuta la reunión de evaluación y planificación de respuesta a los riesgos, para que a continuación se haga la consolidación y difusión de la matriz de gestión de riesgos. La matriz de gestión de riesgos es la que vemos a continuación. En la parte superior se registra la información del proyecto, su responsable, su duración y el estatus en el que está actualmente. También tenemos una matriz para identificar la importancia del riesgo de acuerdo a su probabilidad e impacto. Está dividida en 5 partes. La primera parte es el registro de riesgos, en el que se ve la numeración, la causa, la descripción del riesgo y la categoría a la que pertenece. A continuación está la evaluación antes de planificar la respuesta, que se divide en probabilidad, impacto, valor monetario esperado e importancia. La probabilidad se divide en el porcentaje, la justificación, el impacto se divide en un costo en dólares, la justificación. El valor monetario esperado se obtiene multiplicando el porcentaje de probabilidad por el costo del impacto. Y la importancia usa la tabla mostrada anteriormente, que se grafica a través de colores verde, amarillo y rojo. La tercera parte de la tabla es la estrategia de respuesta, donde se ve el tipo de estrategia, la descripción de la estrategia, el responsable del riesgo, la fecha de implementación y el resultado esperado de la implementación. La cuarta parte es la evaluación después de planificar la respuesta, donde se ve la probabilidad, el impacto, el valor monetario esperado y la importancia. La quinta parte es el estatus al momento del monitoreo con un comentario adicional. Tabla número 1. Incidencias por proyecto. Al consolidar nuestras matrices, hacer el inventario de todas las matrices de los 9 proyectos, obtuvimos el número de 232 riesgos identificados, estando pendiente el proyecto de Majes Siguas, que al parecer no tiene una matriz de gestión de riesgos. De los 9 proyectos estudiados, solo 7 usaron la matriz de gestión de riesgos estandarizada en el procedimiento para la gestión de riesgos de COSAPI. Con respecto a la categoría, para definir la categoría de las incidencias se usó la estructura de descomposición de riesgos sugerida por el PMBI en la guía del PMBOK, que está dividido en técnico, externo, de la organización y de la dirección de proyectos.
Tabla número 2. Registro de incidencias por obra y por categoría. El 31% de los riesgos pertenecieron a la categoría de técnicos, el 40% fueron externos, el 16% fueron organizacionales y el 16% fueron de administración de proyectos. Como podemos ver, la mayor cantidad de riesgos fueron de categoría externa. Con respecto a la estrategia, el procedimiento para la gestión de riesgos de COSAPI nos da 5 estrategias a usar para analizar los riesgos. Entre ellos tenemos evitar, mitigar, transferir, aceptar activamente y aceptar pasivamente. También nos sugiere el tipo de acción a tomar. Esto está en concordancia con la guía del PMBOK. De los 9 proyectos, 3 proyectos no usaron las estrategias nombradas, sino que hicieron una descripción de acciones a tomar y nosotros para analizarlo procedimos a agruparlo en alguna de las categorías. Tabla número 3. Registro de riesgos por estrategia de respuesta. El 15% de los riesgos tuvieron la estrategia de evitar, el 16% de transferir, el 46% de mitigar, el 5% de aceptar pasivamente y el 19% de aceptar activamente. Como vemos, el mayor porcentaje fue de mitigar. Con respecto al resultado esperado luego de aplicar la estrategia, el procedimiento para la gestión de riesgos de COSAPI nos muestra los resultados esperados que se deben obtener a partir del tipo de estrategia usada. Por ejemplo, para evitar el riesgo, el resultado esperado es un riesgo cerrado. Para mitigar el riesgo, el resultado esperado es un riesgo residual. Para transferir el riesgo, se espera un riesgo secundario. Para aceptar activamente el riesgo, se espera un riesgo residual y al aceptar pasivamente el riesgo, se espera un riesgo abierto con un registro para monitoreo. Tabla número 4. Registro de incidencias por resultado esperado luego de aplicar la estrategia. El 1% de los riesgos quedaron abiertos, el 6% quedaron cerrados, el 56% fueron residuales, el 12% secundarios y el 25% no registró ningún resultado. El proyecto de La Videna y de Cerro Verde no registraron ningún resultado. Con respecto al estatus al momento del monitoreo, el procedimiento nos muestra 2 tipos de estatus para monitoreo: riesgo cerrado y riesgo abierto o riesgo activo. De los 9 proyectos, 2 no presentaron estatus al momento del monitoreo. Tabla número 5. Registro de incidencias por estatus al finalizar el proyecto. El 29% presentaron estatus de abierto, el 51% de cerrado y el 4% de residual. Con respecto a la estimación de probabilidad, el 55% de los riesgos no presentaron una estimación de probabilidad. Entre ellos, el de La Videna y el de Cerro Verde no registraron ninguna probabilidad. Con respecto al valor monetario esperado, el 65% de los riesgos no contaban con un valor monetario esperado. Entre ellos, el de La Videna y el de Cerro Verde tampoco registraron ningún valor monetario esperado. Para cumplir con los objetivos específicos hablados, es necesario continuar con la evaluación del procedimiento para la gestión de riesgos a partir del análisis de las matrices de gestión de riesgos y de la entrevista realizada por mi compañero. Bien, sobre el análisis de los resultados correspondiente a lo que son las entrevistas, el perfil de los informantes se buscó que sean ingenieros o arquitectos de profesión, tengan o no tengan estudios de posgrado. Se buscó que tengan cargos de jefatura o que sean mayor o de un mayor rango con poder de toma de decisiones. Necesariamente se buscó que sean también gerentes de proyectos o administradores de contratos, ya que ellos son los responsables directos de la gestión de riesgos en la empresa. Sobre la presentación y la discusión de los resultados está dividida en 3 partes, que corresponden a las 3 partes que están divididas también en las entrevistas. La primera parte tiene que ver con el compromiso de los entrevistados respecto a la gestión de riesgos en el proyecto en el cual se desempeñaron. La segunda parte
se describe el conocimiento y dominio teórico de los entrevistados acerca de la gestión de riesgos. Y como tercer lugar, se explica la percepción de los trabajadores que tienen sobre la calidad y sobre la practicidad de estos procedimientos en COSAPI. Bien, esta es la tabla, no sé si se llega a notar, pero acá hay una relación de 14 entrevistados, en qué unidad de negocio trabajaron, cuál es su cargo, cuál es el tiempo en COSAPI y su grado de instrucción. De los 24 que están destinados a entrevistarse, actualmente se tienen 14, solo faltan 10. Y bueno, ya con 14 entrevistados se ha podido obtener algunos resultados y también ya se nota alguna tendencia en algunos puntos. Por ejemplo, en la parte 1 de la discusión de resultados sobre la frecuencia de las reuniones para gestionar los riesgos, la mayoría de entrevistados coincidieron en que las reuniones para gestionar los riesgos se dieron por lo menos una vez en los proyectos. Aunque la mayor parte de ellos admitió que eran reuniones sobre otros temas, ¿no? Estos otros temas también incluían a los riesgos. Respecto a la pregunta 2 sobre el compromiso que tiene el gerente de proyectos sobre la gestión de riesgos, los resultados indican que este compromiso tiene una calificación de 3.71 en base de una escala del 1 al 5, lo que quiere decir que está considerado como un rango de regular a considerable, inclinándose más para considerable el compromiso del gerente de proyectos. Por ejemplo, en la pregunta 3, sobre las restricciones que impidieron las reuniones periódicas sobre riesgos, entre las restricciones principales que se han recopilado directamente de los mismos trabajadores, encontramos la falta de prioridad por otros temas y la falta de tiempo para las reuniones de riesgos. Esto está relacionado a la falta de conocimientos, obviamente, de los beneficios que puede generar una adecuada gestión de riesgos, porque tú no dedicas tiempo a algo que tú no consideras importante, obviamente. Sobre la pregunta 4, respecto al personal que participaba en las reuniones de riesgos, se está encontrando que las reuniones lo conformaban el equipo de dirección del proyecto, es decir, los jefes de área y el gerente de proyectos. También vemos que no existe la implementación del comité de gestión de riesgos que sugiere el manual de gestión de riesgos de COSAPI. En casi la totalidad de los proyectos, solo en un proyecto se encontró que las personas reunidas sí correspondían a este comité de riesgos sugerido. Sobre la pregunta 5 del nivel de participación del director de proyectos y del gerente de unidad, se encontró que el promedio fue de 2.1 para el director de proyectos y de 2.14 para el gerente de unidad, según la percepción de los entrevistados. Es decir, este apoyo, ese nivel de participación califica de poco, porque estamos hablando de una escala del 1 al 5. Sobre la pregunta 6, respecto a la respuesta de los entrevistados, si fueron suficientes o no las reuniones llevadas en el proyecto, la mayoría de entrevistados calificaron que fueron insuficientes las reuniones, estamos hablando de un 65% aproximadamente. Por otro lado, hubieron algunos pocos que sí estuvieron de acuerdo con la frecuencia que se hicieron las reuniones, porque dijeron que los riesgos se manejaron y se controlaron eficazmente, así que no fue necesario más reuniones. Sobre los estilos para comunicar los riesgos, se encontró que no existe un estilo predominante para la comunicación de los riesgos. Aunque la mayoría prefiere hacerlo en las reuniones de trabajo, hay un porcentaje considerable que lo hace mediante correos y otros personalmente en el día a día. La parte 2 sobre el nivel de conocimientos de la gestión de riesgos, conocimientos teóricos, cuando se preguntó sobre la importancia que tiene la gestión de riesgos según su percepción a los entrevistados, la calificación promedio de los entrevistados tuvo un puntaje de 14.8 en una escala del 0 al 20, como en el colegio. Fue 14.8, lo cual significa que el nivel de conocimientos y entendimiento de los entrevistados sobre la importancia objetiva de la gestión de riesgos es regular, inclinándose más para básica. Las respuestas por lo general fueron algo superficiales, sin dar con el objetivo principal de la gestión de riesgos en la empresa, que es aumentar y mejorar el margen de los proyectos. Así de simple.
En la pregunta 10, sobre las estrategias de respuestas para un riesgo, la gran mayoría de entrevistados solo acertó en una sola estrategia de 4 estrategias que se pueden utilizar para un riesgo negativo, que corresponde a la de mitigar. Unos pocos señalaron las estrategias de mitigar y trasladar, encontrándonos así con una falta de conocimientos notorias en este tema. Aquí se pueden ver los porcentajes de qué cantidad de entrevistados dijeron una cosa y qué cantidad dijeron otra cosa. Otro punto importante es que el 100% de estrategias señaladas por los entrevistados corresponden solo a riesgos negativos. Es decir, hay un desconocimiento de que existen estrategias para riesgos positivos llamados también oportunidades. En la parte 3 de la discusión de los resultados, cuando se le preguntó a los entrevistados sobre la calificación de los procedimientos de gestión de riesgos a nivel de calidad, se obtuvo un promedio de 6.8 en base de una escala del 1 al 10. Es decir, según la percepción de los entrevistados, la calidad no es mala, aunque tampoco llega a ser muy buena. Aunque la mayoría afirmó no recordar mucho acerca del manual, dijeron que cuando lo leyeron su apreciación fue buena acerca de los procedimientos. Y sobre la pregunta respecto a la calificación de la practicidad de la matriz de gestión de riesgos de COSAPI, el puntaje promedio que se obtuvo en la calificación fue de 5.6, una calificación de regular inclinada más para mala que para buena. Es decir, que los trabajadores no la perciben como una herramienta muy ágil para gestionar los riesgos, a la matriz de gestión de riesgos. Bueno, ese es el avance que tenemos. Solo falta terminar de entrevistar a los 10 trabajadores para aumentar así la discusión de nuestros resultados y finalmente hacer las conclusiones y recomendaciones de la tesis. Eso sería todo. Muchas gracias.